que estén enfermos, vamos a ponerlos en oración, ¿de acuerdo? Bien, les explico cómo sigue esta hoja de ruta. Entonces, la semana que viene no voy a estar. Me voy de viaje a Santiago del Estero, a Salta. A ver, esperen un segundito, por favor, ¿eh? Porque esto tiene que salir mejor todavía. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Me pastor, escuchan? yo lo escucho ¿Sí? bien. Bueno, perfecto. Repito, volvemos. La próxima semana no voy a estar yo. Van a tener un parcial con mi esposa. Solamente el parcial. Y después van a entrar en receso una semana. De modo que nos vemos de acá a 3 semanas. Entonces me voy a Santiago del Estero, como dije bien, a Salta, Chaco y Formosa con la directiva nacional para este, por el viaje que solemos hacer en esta época. Así que les pido sus oraciones también, por favor, y recuerden entonces el próximo martes con mi esposa van a tener el parcial y va a ser desde el último parcial, desde tomaron el último parcial, hasta lo que veamos hoy. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Están No. orando por mañana? ¿Están orando especialmente por mañana? ¿Sí? Sí, pastor. Claro, sí, sí, sí. Este, no dejen de orar, por Nosotros favor. algunos de San Isidro, el jueves no vamos a poder estar en la clase de la pastora Diega, Eso, porque mañana se suspendió la reunión, nosotros tenemos miércoles y domingo. Lo pasaron para el jueves. eso lo tiene que consensuar con la hermana Diega, ¿de acuerdo? Le tiene que avisar a ella. Ujú, ¿Sí? ujú. Bueno, estamos en la Sí, última semana. Estamos en la última semana, cronológicamente hablando. Algunos datos importantes que me parece importante aportar de lo que pasó, pero que me parece relevante para un poquito más de información. Del capítulo 27 del capítulo 21, quiero decir, al capítulo 27 de Mateo, se ocupa la última semana. En realidad, un tercio del Evangelio tiene registrada la última semana. Y un dato adicional, me pareció muy importante, sobre la entrada triunfal, aunque vuelvo unos episodios atrás, pero quería compartir esto con ustedes porque me parece un dato sumamente importante y que vale la pena, es que la entrada triunfal fue en una de las 8 puertas que hay en la entrada de Jerusalén. Jerusalén tiene 8 puertas. En una de esas puertas, por esas puertas entró Jesús, que es la puerta dorada, que se menciona como la puerta dorada, donde, según la tradición judía, entrará el Mesías. Es por esa puerta, es por esa misma puerta. Esa entrada va a marcar un comienzo, o el comienzo, digamos, de una era de paz y de restauración. Y lo interesante es que el sultán, un sultán otomano, un tal Suleimán, conociendo la profecía judía, es decir, que el Mesías iba a entrar por esa puerta, mandó a sellar esa puerta. La mandó a sellar en 1541. Y todavía sigue estando sellada. Además, los musulmanes construyeron un cementerio islámico que bloquea la puerta. Y lo maravilloso es que Zacarías capítulo 14 habla del día del Señor. Y cuando menciona el día del Señor, dice que el Mesías se va a parar sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. El monte se partirá en dos y va a abrir un camino para que entre el Mesías. Y Ezequiel 44 describe la visión en que la puerta oriental, y dice que solo el Mesías pasará por ella. Pero lo asombroso es que menciona que esa puerta va a llevar mucho tiempo sellada para cuando el Mesías vuelva.
¿Se dieron cuenta? Hasta los enemigos del Señor lo sirven. Yo tengo una imagen por acá, a ver si la puedo compartir con ustedes. A ver, a ver. ¿Dónde estás, corazón? A ver. Ténganme un segundito de paciencia, porque debería poder compartir con ustedes estas imágenes, pero bueno, no la tengo ahora. La próxima clase se las voy a compartir. Donde están las 8 puertas y donde está la puerta por donde va a entrar el Mesías. Sumamente importante, sumamente relevante. Después ustedes tienen en el libro la cronología, ¿no es cierto? Vieron que ustedes tienen la cronología de la última semana. Lo tienen en el libro. Todos los eventos, desde la entrada triunfal hasta el viernes, hasta el viernes no se puede, no lo considero de esa manera. Yo no lo considero de esa manera. Ustedes pueden optar la opción del libro, que es la que comúnmente todo el mundo cree y abona, que Jesús fue entregado y el viernes es el día de la traición y es el día que muere, ¿no es cierto? Cuando es crucificado. Toda la tradición lo adjudica al día viernes. Bueno, yo creo que es el día miércoles. Después, cuando lleguemos a la crucifixión, yo se los voy a explicar más detenidamente. ¿Por qué? Para que den 3 días y 3 noches en el sepulcro, no me da desde el día viernes. Pero no hay problema con eso, eso no tiene que ver con, no hace al fundamento de la doctrina, así que no hay problema con eso. Son diferentes posturas, yo después se lo voy a explicar perfectamente bien cuando lleguemos al momento de la crucifixión. Por el momento, ustedes pueden seguir, creer, como dice el libro, que es el viernes, el día en que el Señor muere y es crucificado, pero para mí es el miércoles. No hay problema con eso. Es decir, todos los eventos hasta la crucifixión, entonces para mí es hasta el miércoles. No para el libro o para alguno de ustedes que crea que es el viernes, ¿de acuerdo? No hay conflicto en ese sentido. Vamos con el evento que continuaba, que habíamos dejado, que era el 149, y ahora es el 150, que es la parábola de los obreros de la viña, Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Durante la época de la cosecha, los dueños de las viñas contrataban obreros y a veces contrataban obreros adicionales para recoger las uvas. Y en esta hermosa enseñanza acerca de los trabajadores de la viña, se plasma muy bien esta idea. Significa que en el reino de los cielos no valen los méritos, sino la gracia divina. Dios ofrece la misma salvación a todos, en realidad sin importar cuántos ni cuánto trabajan para Él. La enseñanza principal, explicada con más detalle, sería entonces que la gracia es sobre el mérito, y que así como el dueño de la viña pagó lo mismo a quienes trabajaban todo el día, porque pasa una cosa muy extraña ahí, que a quienes trabajaban solamente una hora, porque se nos dice que salió a buscar obreros, el dueño de la viña, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y lo que hace después es atípico, es anormal, porque nadie contrataba un obrero por una hora de trabajo. Porque se trabajaba en Palestina hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se terminaba la jornada. Es decir, que contrató obreros para trabajar simplemente una hora. Por eso, cuando les da el salario, los otros, los que habían estado desde temprano, protestan contra el propietario. A lo que el dueño de la viña le dice: ¿no acordamos este salario? Pues ellos lo habían acordado. Yo quise pagarle lo mismo al último como al primero. Y eso la ley no lo impide. Entonces la lección
es que su recompensa es un regalo inmerecido, lo que llamamos gracia, no es un salario. Entonces, los primeros, es decir, los que confiaban en sus propios logros, pueden quedar últimos. Y los últimos, quienes reconocen su necesidad de Dios, pueden ser los primeros. En eso consiste básicamente la enseñanza de esa parábola. 151, el episodio 151 es el nuevo anuncio, otro nuevo anuncio acerca de la muerte y de la resurrección del Señor. Mateo, 20, Marcos 10, Lucas 18. El pasaje de Mateo registra el tercer anuncio de la pasión. Iban camino a Jerusalén y Jesús apartó a sus 12 discípulos para revelarles detalles concretos de su destino, que sería entregado a los líderes religiosos, condenado a muerte, azotado, crucificado por los gentiles, y que va a resucitar al tercer día. Y nuevamente muestra cómo Jesús conocía exactamente lo que les esperaba y decidió voluntariamente ir a la cruz. Esta fue la predicción con más detalles de parte de Jesús. Dice, entregado por principales sacerdotes, a los escribas y luego a los gentiles, que son los romanos. Y la frase será entregado implica ¿qué cosa? Que iba a ser traicionado. Y lo asombroso de este relato es que culmina diciendo algo muy interesante. Dice que ellos, los discípulos, nada entendieron de esas cosas. Por eso explica lo que viene en el próximo episodio. Es como la antesala de lo que viene ahora en el próximo episodio. Porque ahora este evento tiene que ver con Jacobo y Juan, que piden lugares prominentes en el reino. Mateo 20, Marcos 10. Marcos dice que eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que fueron a pedirle a Jesús ese reconocimiento. Mateo dice que fue la madre la que le pidió al Señor que sus hijos Jacobo y Juan se sentaran a la derecha y a la izquierda en su reino. Es decir, que acá nos damos cuenta, acá caemos en la cuenta, que estos tipos no entienden nada, ¿no es cierto? Jesús les estaba hablando que iba a ser entregado, que iba a ser sacrificado, que iba a sufrir, que iba a tener una muerte por sufrimiento. Y ellos pensando en un lugar de privilegio. Jesús les dice, ustedes no saben lo que piden. Porque pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado. Ellos dijeron, sí, podemos. Dice, pero al sentarse a la derecha y a la izquierda, no es mío el darlo. O sea, al Padre. Y Jesús le da una enseñanza de la verdadera grandeza, que no radica en el poder terrenal, sino en la humildad y en el servicio a los demás. Y les habla del costo del discipulado. Jesús les pregunta si son capaces de beber su misma copa, haciendo alusión a su sufrimiento, ¿no es cierto? Y a lo que ellos responden afirmativamente. Y al ver la indignación de los otros 10 discípulos, porque imagínense, ¿no? La interna que se armó ahí, que se armó porque los otros 10 discípulos estaban furiosos. Entonces Jesús les explica que en su reino no funcionan las jerarquías como en el mundo pagano. Quien quiera ser el más importante debe convertirse en el servidor de todos. Por eso el ejemplo supremo. Cuando concluye, revela el propósito de su venida y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, el otro episodio, que es el 153, es la sanidad de un ciego. El ciego Bartimeo, Mateo 20, Marcos 10 y Lucas 18. Mateo relata que había 2 ciegos no identificados. Lucas que había un ciego identificado. Y Marcos lo llama por el nombre, Bartimeo. Es decir, Bartimeo, o sea, hijo de Timeo. Y a pesar de los intentos de la multitud de silenciarlo, Bartimeo
clama con más insistencia. Jesús lo manda a llamar, Bartimeo raja su manto, pide recuperar la vista y tras ser sanado lo sigue por el camino. Este pasaje que resalta el contraste entre la fe valiente y perseverante de un ciego como Bartimeo y la indiferencia de lo que los rodeaba, ¿no es cierto? El ciego se deshace de su manto, su única posesión y medio de vida, y sigue a Jesús. El relato de alguna manera nos quiere enseñar sobre el verdadero discipulado y la entrega. Vamos avanzando, seguimos avanzando. Ahora viene el encuentro con Zaqueo, Lucas 19. El encuentro entre Zaqueo y Jesús. Zaqueo es un jefe de publicanos que vivía en Jericó. Se menciona su condición física de baja talla, ¿no? Baja estatura, y que se trepa arriba de un árbol, un sicómoro, para ver a Jesús. Jesús se autoinvita a su casa, provocando un lío bárbaro, porque provoca un murmullo, unos comentarios. ¿Por qué? Porque se asocia con un pecador. El milagro de la conversión, ¿no? Aparece también y resalta, porque Zaqueo se arrepintió donando la mitad de sus bienes a los pobres y compensando a los que había extorsionado. Y Jesús declaró que la salvación había llegado a su hogar y concluye que Él vino a buscar y salvar a los que se había perdido. Este relato resalta algunos temas centrales, la gracia y la inclusión, por ejemplo. Rompe Jesús con las barreras sociales, religiosas. Era difícil acercarse a una figura rechazada por la sociedad. Hay una transformación genuina. El encuentro con Jesús no queda en palabras, sino que genera un cambio de actitud. Esa es la verdadera transformación, ¿no es cierto? Esa es la verdadera transformación. Y está reflejado en la reparación del daño. Porque devuelve y repara, restaura. ¿Vieron que muchas veces se habla de avivamiento? ¿Vieron que se habla de avivamiento? ¿Qué es avivamiento? ¿Alguien sabe lo que es avivamiento? Bueno, usualmente siempre se mencionó el avivamiento como grandes manifestaciones de gente que llega y recibe del Señor, ¿no? Pero eso en realidad no es avivamiento eso. Avivamiento es cuando la gente, las personas, son tocadas por el Espíritu Santo, por el Señor, y cambian, son transformados. Si la gente llega a un lugar, recibe del Señor y sigue haciendo de su vida lo que se le da la gana, eso no es avivamiento. Avivamiento es una verdadera transformación. Cuando una persona es tocada por el poder de Dios, confrontada con la palabra, y después cambia la metanoia, ¿no es cierto? El cambio de dirección, el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Bueno, ¿vamos bien? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, parábola de las minas. Parábola de las minas, Lucas 19, eso está en Lucas 19, del 11 al 27. Jesús corrige la idea de que el reino terrenal iba a llegar de inmediato y cuenta la historia de un noble que viaja para ser coronado rey. Antes de irse, da dinero a sus siervos para que trabajen. Y a su regreso premia a quienes multiplicaron, pero castiga al siervo perezoso y destruye a sus enemigos. Jesús enseña acá sobre su ausencia temporal y su futuro, el regreso, cuando Él regrese con gloria. Y sus siervos representan a los creyentes. Las minas, monedas de la época, son habilidades,
el tiempo, las bendiciones de Dios, que nos da para servir, la oportunidad de servir. Y la lección principal consiste en que debemos ser activos y fieles. Así como un agricultor planta semillas, hoy para cosechar mañana, se debe usar nuestros dones para ayudar a los demás mientras espera el regreso del Señor. Un principio de mayordomía. ¿Cómo usamos lo que Dios nos da? Por eso digo que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, dice el Señor. Tiene que ver con la ley del uso. Los que han estudiado fisiología o kinesiología saben muy bien, hay un principio que es que el miembro que no se usa se atrofia, ¿no es cierto? Por eso cuando uno tiene un accidente enseguida lo mandan a hacer fisioterapia. La rehabilitación es parte para recuperar lo dañado, pero para que no se dañen los músculos del cuerpo, básicamente. Entonces, si el miembro no se usa, se atrofia. Es básicamente lo que ocurre con los dones, talentos que Dios les da. Después vamos a ver la parábola de los talentos y vamos a profundizar un poquito más. Y ahora vienen los días finales. Ya estamos en Te la quería hacer, etapa. ¿Perdón? ¿Alguien habló? perdón, Rubén, sí, Sí. yo, te quería hacer una consulta en la parte que, bueno, antes que se vaya, dice que reúne a 10 siervos, Ujú, pero después los que les pide son solamente a 3 ujú, que le traigan. Y una parte de esos súbditos también decían que lo odiaban al que iba a ser coronado rey y que claro, mandó una delegación que decía no queremos que él sea nuestro rey. Eso, más adelante después se lo explica que hace énfasis que son ellos, ¿no? Que son los judíos, claro, esos 7 que los odiaban a él, digamos. claro, ¿Es claro. así? ¿Lo entiendo bien ahí? Sí, perfecto. Acá la, Ah, la joya. enseñanza tiene que ver con el rechazo del pueblo judío y lo que el Señor entrega para como ley de uso, ¿sí? Pero tiene que ver con eso también, porque permanentemente en las parábolas dice él que hay eh, eh, que justamente los judíos lo van a rechazar, no lo van a aceptar. Está perfecto, está muy bien. Bueno, entonces vamos, ya entramos en los últimos días. Llega Jesús a Betania. Dentro de poco el Señor va a ser arrestado. Y lo que ocurre es que estos días finales son claves, son muy importantes, porque el Señor sigue desafiando al sistema religioso. Entró con un asno, recuerden, a Jerusalén, aceptando la proclama de la multitud. Eso provocó una gran confusión dentro de los líderes. Por eso el episodio 156 tiene que ver con el complot del Sanedrín contra Jesús y Lázaro. Y Lázaro. Porque a medida que se iba acercando la fiesta de la Pascua, más gente llegaba de todos lados. Recuerden, los judíos se movilizaban de diferentes partes de las regiones. Siria, Egipto, Cisjordania. Más gente llegaba de todos lados y más se propagaba la noticia de la resurrección de Lázaro. Es que Lázaro se había convertido en una atracción turística también. ¿Vieron cómo corre muchas veces la noticia? Y se nos dice que iban no solo por la causa de Jesús, sino también por Lázaro. A tal punto que los líderes religiosos acordaron dar muerte a Lázaro, porque por causa de él y del milagro, los judíos se apartaban y creían en Jesús. Imaginen el escenario, ¿no? Imaginen la bronca que van acumulando ya no lo querían a Jesús, no lo toleraban, no lo querían, imaginen. Bueno, ahora que Lucas dice que la entrada triunfal no la vimos nosotros, no la vimos todavía, o sí la vimos, sí la vimos.
Yo pensé, pastor, Eh, que era eso, que se trataba de ese título ahora. Bueno, llegando al Monte de los Olivos, cerca del Monte de los Olivos, envió a dos de los discípulos. No, no, porque ahora estoy recapitulizando. Llega cerca del Monte de los Olivos, envía a dos de los discípulos a una aldea. Y al entrar van a encontrar, le dice, un asno en el cual nunca fue montado. Desátenlo, le dice el Señor, y tráiganlo. Mateo dice que hallaron una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganla. Y si alguien pregunta, el Señor lo necesita. Y Marcos agrega, el Señor lo devolverá. Vieron que son diferentes miradas. El evento es básicamente el mismo. Algunos matices cambian, pero digamos, otra vez, no hay uniformidad en el relato, pero hay unidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que trajeron el asno, lo pusieron con manta sobre él, Jesús se sentó sobre él, y esto obedece a la profecía de Zacarías 9:9, que el Mesías iba a entrar montado de esa manera. Y cuando estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, muchos tendieron sus mantos en el camino y ramas de palmeras, de ahí el Domingo de Ramos, ¿no? O de ramas, de la tradición católica. Y las tendían y todos los discípulos comenzaban a alabar diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Mateo dice, Hosana al Hijo de David, que literalmente significa, sálvanos ahora. Y este acto cumple, por supuesto, lo dicho por el profeta Zacarías, que el Mesías vendría de forma humilde y montado en un animal de carga. Literalmente dice eso la profecía. Es una entrada muy distinta a la de un rey terrenal, un rey guerrero, ¿no es cierto? En realidad la gente trata a Jesús como un rey, aunque muchos en la multitud no entendían que su reino era un reino espiritual, no político. Y algunos de los fariseos le dijeron, reprende a tus discípulos. Y Jesús le dice, si les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Pero dice que cuando Jesús entra en Jerusalén, lloró. Lucas dice, al verla, lloró sobre ella. ¿Cuántas veces lloró Jesús en realidad? ¿Cuántos registros tenemos de que Jesús lloró? 2, si no mal recuerdo. Lloró Tres en con realidad. Lázaro. Ah, Tres. 3. Ante la y tumba de de Getsemaní. Lázaro, en esta ocasión, en la entrada triunfal, y Cuando oró. luego en Getsemaní. Pero por la razón por la cual llora acá en este contexto es por la destrucción que va a venir sobre Jerusalén en el año 70. Eso nos lleva a la maldición de la higuera estéril. La maldición de la higuera estéril y la purificación del templo. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19. El relato usa la higuera como un símbolo del Estado de Israel. Es símbolo de Israel. Las hojas verdes significan la apariencia, la falta de frutos significa la esterilidad. Es interesante porque aún no había comenzado la temporada de higos, ¿no es cierto? Y está relacionado con las palabras de Jesús en la entrada triunfal por la cual lloró. Dice, si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz. Es decir, Israel es estéril, no me reconoce, no me acepta, y en base a esto las consecuencias. Así, de la misma manera como la higuera engañaba a primera vista, el templo parecía un lugar santo, pero estaba corrompido por el comercio, el egoísmo y los líderes religiosos. Por eso mencionó, su casa será llamada casa de Dios para todas las naciones. Pero de Jesús dice, ustedes han hecho de esta casa cueva de ladrones.
y vinieron al templo ciegos, cojos, y los sanó, dice la Escritura. Jesús enseña que Dios busca solo que lo reconozcan y espera frutos reales de fe, amor y justicia. En eso consiste básicamente este relato de la higuera y la purificación. Es la segunda purificación del templo. Recuerden, la primera fue cuando comenzó su ministerio y esta es la segunda, ya terminando básicamente su ministerio público. Acá hay otra señal de que está llegando el tiempo del Señor para que sea entregado, crucificado. Y es que unos griegos solicitan ver al Señor. En el episodio 159, Juan capítulo 12, del 20 al 50, unos griegos los buscan. La llegada de los griegos indica que está llegando entonces la hora. Del 20 al 22, Felipe y Andrés se lo avisan. Esto muestra que el mensaje de Jesús es para todo el mundo. En la parábola del grano de trigo, del 23 al 26, Jesús anuncia que ha llegado su hora. Explica que el grano de trigo debe morir en la tierra para dar fruto. Esto significa, estaba hablando de su muerte, que su muerte iba a traer salvación. Y también enseña, estas palabras enseñan, que seguir al Señor requiere estar dispuesto a perder la vida por su causa. Es lo que les estaba enseñando a los discípulos. Ellos iban a ser testigos, mártires. El anuncio de su muerte, del 27 al 36, lo entristece por lo que va a sufrir. Y comienza una vez más a evidenciarse acá la humanidad del Señor. Dice cosas como: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame ahora. Por eso ha llegado mi hora. Y ocurre algo impensado para fortalecer al Señor. Viene una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y aunque el Señor sabe que es su misión, la voz del cielo confirma su propósito. Dice que será levantado de la tierra, refiriéndose a la crucifixión, ¿no es cierto? Bueno, insta el Señor a la gente a caminar a la luz mientras aún la tienen. La incredulidad del pueblo, en los versículos 37 al 43, aunque Jesús hace muchos milagros, muchos no creen en él. El texto explica esto como un cumplimiento de las profecías del profeta Isaías, ¿recuerdan? Muchos líderes religiosos creían en él, pero no confesaban por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Mira, ocurre toda una revolución y hay una confusión en medio de los líderes, porque al final creen, porque el Espíritu Santo se mueve alrededor de Jesús y es imposible negar su poder. Vino como luz para que nadie viva en oscuridad. Y dice: quien rechace sus palabras serán juzgados al final de los tiempos. Y en el verso 42 dice que aún los gobernantes, muchos creían en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por miedo a ser expulsados, quiero decir, de la sinagoga. Y dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué cosa más triste, ¿no es cierto? Qué cosa más triste. El ocaso de un líder. Buscar gloria en vez de el favor de Dios. Bueno, ahora el mensaje de la higuera que se secó está en Mateo 21, del 19 al 22, en Marcos 11, del 20 al 26. Marcos dice que vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Y Pedro dice: maestro, la higuera que maldijiste, quiero decir, se ha secado.
Mateo dice que los discípulos, maravillados, decían, ¿cómo es que se secó la higuera? Y otra vez Jesús enseña sobre la fe, porque ante esa afirmación parece que no creían. Dice, ¿cómo puede ser posible? Dice, tengan fe en Dios. Cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no lo dudara en su corazón, si no creyere, ¿qué será hecho? Lo que dice, lo que diga, será hecho. Ahora, noten que no dice que le pidamos a Dios que mueva el monte, o que le pidamos a Él que mueva el monte. Ustedes díganle al monte que se corra. Y todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y vendrá. Pero parece que hay una cláusula acá. Parece que este asunto de pedir y de la fe está supeditado a una cuestión, a una cláusula. Y cuando ustedes oren, cuando ustedes estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Y acá está la llave de la que veníamos hablando en Mateo 18, ¿se acuerdan también? Que abre la ventana de los cielos o la puerta de los cielos. El perdón. De modo que cuando entramos en oración o tenemos una dificultad y queremos que esa dificultad sea quitada, porque un monte es una dificultad que se atraviesa en el camino, que se interpone en el camino, tenemos que revisar, tenemos que ver en realidad si tenemos algo en el corazón con alguna persona, contra alguna persona. Es el tema del perdón. Bien, el Sanedrín cuestiona la autoridad de Jesús. Eso está en Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 20. Acá la trama es que los líderes religiosos desafían a Jesús en el templo. Le preguntan, ¿quién le da autoridad para enseñar? Jesús le responde con una pregunta sobre Juan el Bautista, o sobre el bautismo de Juan. Si era del cielo o si era de los hombres. Y los religiosos le responden que no saben por miedo a la gente. Entonces Jesús le responde su pregunta. En realidad, lo que querían los sacerdotes y ancianos era atrapar a Jesús en alguna trampa para desacreditarlo ante el público. Y al final los líderes demostraron que su interés no era la verdad, sino mantener su poder. Es que estos tipos tenían un problema muy grande, muy grande. O sea, estoy convencido que el odio, el resentimiento, no los dejaba ver, no los dejaba reconocer la autoridad de Jesús, su poder. Parábola de los dos hijos y la viña. Mateo 21, del 28 al 32. Ahora el Señor les cuenta una historia de dos hijos. El padre les pide ir a trabajar a su viña. El primero le dice que no, y luego va. El segundo le dice que sí, pero no va. Y Jesús explica que los pecadores que se arrepienten entrarán al cielo antes que los líderes religiosos que solo aparentan obediencia. Del 28 al 32, entonces Jesús confronta a los sacerdotes, a los ancianos, y él les pregunta cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre. Entonces los líderes responden que el primero. Y Jesús les dice que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, los pecadores, los marginales, son como este primer hijo. Ellos rechazan a Dios al principio, pero cambian de vida al creer a Juan el Bautista. En cambio, los líderes religiosos son como el segundo hijo. Dicen obedecer a Dios con sus palabras, pero rechazan el mensaje del reino. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿O empezamos de nuevo? Ahora vamos bien, vamos bien.
Vamos con la parábola del dueño de la viña, Mateo 21, Marcos 6, Lucas 20. Otra vez se menciona la viña. La viña no era solo producto de la agricultura. En la Biblia representa la relación entre Dios y su pueblo, según Isaías capítulo 5. Y en esta época, en la época neotestamentaria, la vid de oro macizo estaba decorada en la entrada del segundo templo en Jerusalén. Tenían ahí una figura de una viña. Para entenderlo, imaginen la viña como un símbolo similar a un huerto familiar. Al igual que una familia cuida el árbol frutal, Dios cuida a su pueblo, de la misma manera, para hacer como un paralelismo, ¿no es cierto? Entonces, en esta parábola, la viña es Israel, el que un padre de familia plantó, es decir, Dios. El dueño envía a sus sirvientes para la cosecha, pero los trabajadores la maltratan y los matan. Al final, envía a su propio hijo y lo maltratan también. Jesús explica que los líderes religiosos son esos trabajadores malos. Y el mensaje es muy claro. El dueño es Dios. El viñedo es el pueblo de Dios. Los sirvientes son los profetas que Dios envió a lo largo de la historia. El Hijo es el Mesías. Y los líderes religiosos rechazan a los profetas de Dios y ahora planean matar al Hijo para quedarse con el control total. Y Jesús les advierte que en el reino de Dios les será quitado. Luego Jesús llama se llama a sí mismo como la piedra angular. Esta es la piedra principal que sostiene a un edificio. Y aunque sea rechazado, Él será la base de todo. Y al escuchar esto, los líderes se dan cuenta de que Jesús habla de ellos y quieren arrestarlo. Pero tienen miedo de la gente. Ahí está otro problema que se presenta. Tienen toda la intención de arrestarlo, tienen toda la intención de matarlo, pero temen a la gente, porque hay mucha gente que todavía sigue al Señor. ¿Seguimos con las parábolas? ¿Seguimos? La Sí, del sí, todas las banquete de... parábolas estas, todas ¿Perdón? estas, sí, sí, no, te comentaba nomás que, o sea, todas estas parábolas son de Jesús contra los líderes. Ahora directamente es como que le da con de todo para que quede claro que ellos son los que lo están rechazando. Claro, claro. Es una forma de, de enseñarle a los discípulos que Jesús netamente es rechazado, básicamente es rechazado, no es aceptado. Y que el propósito de Dios es enviarlo a Él para salvar a muchos, pero los líderes no entran en ese combo, no quieren, lo censuran, lo rechazan. Y el odio va incrementándose, el resentimiento va incrementándose. Bien, parábola entonces del banquete de bodas, Mateo 22, esto está en el 1 al 14. Y esto establece una comparación del reino de los cielos. Con un rey que organiza una boda para su hijo, los invitados originales rechazan el llamado y maltratan a los siervos. El rey invita a todos en los caminos. Ya vimos una similar, ¿se acuerdan? Quien entra sin el traje de bodas es expulsado. Acá hay una figura que es la vestimenta, el traje. Noten acá que se menciona la vestidura, entonces. La salvación es para todos, pero requiere un cambio de vida, una transformación, un vestido nuevo. ¿Cuáles serían entonces los puntos más importantes de esta historia? Bueno, los primeros invitados representan a las personas que rechazaron, a los profetas, a Jesús. Ellos estaban muy ocupados con sus negocios para ir a la fiesta
Y la nueva invitación, como los primeros no quisieron ir, el rey manda a sus sirvientes a invitar a todas las personas que encuentren por la calle, fueran buenas o fueran malas. El traje de bodas en esa época, los reyes daban una ropa especial para los invitados, era una costumbre cultural, y entrar sin esa vestimenta era una falta de respeto. El rey vio a un hombre sin el traje de bodas y lo mandó a echar a la oscuridad. Y esto de alguna manera enseña que Dios ama, pero espera que el hombre acepte el perdón y cambie de actitud. Y por último, el mensaje final es que muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Qué significa esto? Que Dios invita a todo el mundo a su reino, pero solo los que aceptan su amor son los que logran entrar. Bueno, otra pregunta para Jesús, pero para en realidad pescarlo en encontrarle algún defecto, encontrarle algo para, o bien, ponerlo en contra del sistema religioso o en contra de Roma, como en este caso. Y la pregunta es sobre el impuesto al César. Mateo 22, Marcos 12, Lucas 20. Lucas y Mateo dicen que enviaron espías que simulasen ser justos a fin de sorprenderlos. Pero, o sea, era para entregarlo al gobernador. Mateo dice que enviaron discípulos de ellos con los herodianos. O sea, fingían ser personas justas para hacer que Jesús se metiera en problemas, pisara el palito, ¿no? Como decimos, es una trampa política también. El impuesto romano era odiado, el dinero romano tenía la imagen del emperador. Y la respuesta de Jesús es la que todos conocemos, que al ver la moneda, enseña de alguna manera que la lealtad cívica es, quiero decir, hacia los gobernantes, hacia los gobiernos humanos. Pero nuestra vida, en realidad, nuestra vida entera le pertenece a Dios. Entonces hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se nos dice que quedaron maravillados por su sabiduría y se quedaban sin palabras y no podían arrestarlo. Claro, siempre estaban buscando como un plan B para ver si se agotaba de alguna manera el repertorio. No había forma, no había caso. Le querían tirar el imperio encima. Y ahora entran en escena los saduceos. Y la pregunta de los saduceos acerca de la resurrección. En Mateo 23, Marcos 12, Lucas 20. Y como ya vimos, los saduceos, que no creían en la vida después de la muerte, intentaron engañarlo con esta pregunta. Plantearon el caso que una mujer que enviudó 7 veces de 7 hermanos y le preguntaron de quién sería esposa al resucitar. Entonces Jesús corrige su error, explicando que en el cielo no hay matrimonios. Jesús le dijo, bueno, por las dudas, por si alguno todavía tenía esperanza en el cielo, acá, que esto queda allá, ¿de acuerdo? Entonces, le dijo que estaban equivocados por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Que al resucitar no nos casaremos, sino que seremos como ángeles. En la vida eterna, el matrimonio ya no es necesario. Para probar la resurrección, Jesús citó lo que dijo Moisés: soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y con esto enseñó que Dios no es Dios de muertos, sino que de personas que viven para Él. ¿Por qué le cita a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Por qué se los cita?
Porque los saduceos respetaban solo la ley de Moisés, nada más. Negaban lo sobrenatural, negaban la vida eterna, negaban la existencia de ángeles. Entonces Jesús le cita a 3 personajes de la ley, de la Torá. Un tema que me encanta, que es la enseñanza del más grande mandamiento. Mateo 12, Marcos número 12. No, Mateo 22 y Marcos 12. Acá es un resumen que hace Jesús sobre la ley de Dios en 2 reglas de amor. Él dice que hay que amar a Dios con todo tu ser. Lo que hace en realidad es citar la Shemá, de Deuteronomio capítulo 6. Luego, amar a los demás como te amás a vos mismo. Las 2 reglas son la base de todas las enseñanzas de las Escrituras. Es decir, si queremos cumplir la ley, cumpliendo esas 2 reglas, ya cumplimos con toda, absolutamente con toda la ley. Porque amar a Dios implica cumplir con sus mandamientos, pero también amar a Dios implica amar a nuestro prójimo, y eso cumple con todos los requerimientos de la ley y los profetas. Entonces Jesús le da una respuesta muy corta y clara. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo que cita la Shemá, de Deuteronomio capítulo 6. Y la regla número 2 entonces es que amar al prójimo como a nosotros mismos. La fe tiene 2 dimensiones. Es vertical y es horizontal. Y nuestra relación también es bidimensional, porque es hacia arriba nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestro entorno. Entonces Jesús dice, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Piensen de alguna manera en una regla de madera, larga. La regla tiene milímetros, centímetros. Todas las marcas de la regla son importantes, todas. Sin embargo, si se rompe la regla en pedazos, ya no sirve. Y el amor es como esa regla. El amor une todas las demás reglas de la Escritura. Si amas a Dios y a las personas, cumplís con todas las demás, con todo lo demás, digo, en forma natural. Enseñanza sobre el Mesías davídico. Mateo, esto es Marcos capítulo 12, Mateo 22 y Lucas 20. El Señor pregunta a los fariseos en el templo sobre la identidad del Mesías. Ellos responden que es descendiente del rey David. Jesús les cita el Salmo 110. En él, David llama a su descendiente Señor. Y entonces Jesús demuestra que el Mesías es más que un simple hombre. Es Dios mismo. Al entender esto, los líderes esperan a un Mesías que fuera solo un rey humano. Ellos esperaban un rey, el Mesías que esperaban ellos tenía que ver con lo bélico, con lo económico, que lo liberara del yugo de Roma. Entonces Jesús le enseña que el Cristo es divino. Y los fariseos no supieron qué responder. Desde ese día ya no se atrevían a hacerles más preguntas. O sea, se iba limitando el poder de querer hacer equivocar al Señor. Y Mateo capítulo 23, Marcos capítulo 12 y Lucas 20 habla acerca de la condena. Esta es la parte más dura contra los escribas y los fariseos. Este es el discurso más fuerte para los líderes religiosos, pero al mismo tiempo es como una radiografía de ellos. Uno de los famosos ayes de la Biblia, un ay sin H, es una exclamación de juicio o de dolor. Es lo contrario a una bienaventuranza. Y Jesús denuncia la hipocresía religiosa
describe cómo ellos enseñan la ley pero no la obedecen. Y la introducción a esta serie de ayes comienza con la advertencia de guardarse de toda forma de religiosidad. Y dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que hay que hacer, háganlo, pero no los imiten. Porque hacen, o mejor dicho, porque dicen, pero no hacen. Qué triste es esto. Qué triste que es para un líder esto. Qué descrédito para un líder, para un pastor, para un líder, caer en ese error, esa locura básica de querer enseñar a los demás, de querer imponer a los demás cosas que ni siquiera uno puede hacerlas. Es el ocaso de un líder, cuando se cae en esa postura. Entonces los versículos de los ayes son los siguientes. El número 1, son 8. Cierran el reino de los cielos a los demás. Número 2, devoran las casas de las viudas. Omitiendo, eso está omitido en algunos manuscritos, pero en Reina Valera aparece, devoran las casas de las viudas. El tercero es que viajan lejos para ser nuevos seguidores, prosélitos, y los hacen peores. Después el cuarto, son guías ciegos que enseñan reglas sin sentido sobre el juramento. Número 5, diezman, lamentan, eneldo, el comino, pero ignoran la justicia y la misericordia. Sexto, limpian el vaso por afuera, pero dentro se están sucios. Séptimo, son como sepulcros blanqueados. Esto es fuertísimo. Son como sepulcros blanqueados, parecen buenos, pero están llenos de maldad. Y 8, edifican tumbas para los profetas, siendo hijos de los que mataron o maltrataron a esos mismos profetas. Básicamente lo que Jesús denuncia de ellos es su hipocresía. Vamos con el 170, el episodio. Vamos rápido, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Mencionar algo? ¿Algún aporte que alguien quiera hacer? Yo hago una pausa de hidratación mientras. Bueno, este es el episodio ya 170. Y tiene que ver con la ofrenda de la viuda, o la viuda pobre y su ofrenda sacrificial. Marcos 12, Lucas 21. Es interesante este episodio. Dice el texto que Jesús estaba mirando como el pueblo echaba dinero en el arca. Yo me imagino la situación, el cuadro, ¿no? Jesús mirando como la gente ofrenda. Nunca me imaginé o nunca pensé que Jesús iba a estar parado observando cómo la gente ofrenda. Y se dio cuenta el Señor que muchos ricos echaban mucho dinero, pero una pobre viuda puso lo que tenía, 2 blancas. Y acá hay un principio espiritual, que es un principio espiritual de la ofrenda. Lo primero que tenemos que preguntarnos es que si en realidad Dios necesita de las ofrendas. Y obviamente que la respuesta es no. Dios no la necesita, pero el cuerpo sí. Para que funcione una iglesia se necesita. Y justamente Dios pide para justamente eso, para que funcione el cuerpo. Ahora, la segunda pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que realmente Jesús vio? Si realmente vio la cantidad de dinero o qué es lo que Jesús realmente vio. Bueno,
evidentemente vio que los ricos ponían mucho. Pero si analizamos bien, hacemos una segunda lectura, lo que está mirando Jesús es el corazón de la viuda. Es la actitud, ¿no? Porque el énfasis lo pone diciendo que era lo único que tenía. ¿Recuerdan de Abel y Caín cuando presentan ofrendas? Génesis capítulo 4, ¿no es cierto? Sí, pastor. Tiempo después dice Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y Abel también presentó al Señor lo mejor del rebaño, es decir, de los primogénitos. Y dice algo, y acá está lo revelador, acá está lo maravilloso. Dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Con lo cual, nos damos cuenta que el principio es que Dios no mira en realidad la ofrenda, sino al oferente, a la persona que da la ofrenda. ¿Se entiende? ¿Cómo la da, no? ¿Cómo la da? Exactamente. Y ese principio no ha cambiado. Dios sigue mirando el corazón de los oferentes, de la gente que ofrece dinero, servicio, trabajo, lo que sea. Gran discurso profético de Jesús. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. ¿No? Bien. Es un discurso, uno de los discursos más largos estos. ¿Sí? Esto abarca dos capítulos de Mateo, 90 versículos en total, y el discurso obedece a dos preguntas de los discípulos. Para resumirlos y entender bien a qué se refiere este discurso, tenemos que centrarnos en dos preguntas que hacen los discípulos. Una de esas preguntas es: ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Y qué señales, la segunda, indican el fin de los tiempos? ¿Y por qué preguntan eso? Porque cuando iban saliendo del templo, los discípulos se acercaron al Señor para mostrarles el edificio del templo. Recuerden que ese templo fue embellecido por Herodes, después que Antíoco Epifanes lo profanara. Entonces Jesús les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y este relato entonces contiene a Jesús profetizando la destrucción del templo y dando señales de la segunda venida. Advierte sobre los falsos profetas, guerras, desastres naturales. Además, insta a los cristianos a mantenerse en alerta, ya que nadie sabe ni el día ni la hora de su regreso. Y más o menos el desglose sería así: la destrucción del templo, versículos 1 y 2, Jesús y los discípulos salen del templo de Jerusalén. Esto que Jesús menciona se va a cumplir en el año 70, cuando los romanos destruyen la ciudad. Las señales del principio, versículo del 3 al 14. Entonces ahí los discípulos le preguntan al Señor: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuáles serán las señales de su regreso? Y Él les advierte sobre falsos mesías. Muchas personas dirán, muchas personas dirán que el Cristo son ellos, pero van a engañar a muchos. Advierte sobre guerras, desastres, terremotos. Y Jesús dice algo aún mayor y más preocupante: solo es el principio de dolores. Habrá persecución de cristianos, serán odiados, perseguidos por fe, a causa de la fe, pero también habrá un enfriamiento del amor, aumento de la maldad, pero quien persevere al final va a ser salvo. La gran tribulación,
habla de una gran tribulación, de los versículos del 15 al 28, un tiempo de gran angustia. Jesús menciona un tiempo de gran angustia, advierte que cuando vean la abominación desoladora, presten atención a esto, abominación desoladora, algo terrible en el lugar santo, significa eso, tal como lo dijo el profeta Daniel, que ocurrió en tiempo de la independencia judía. ¿Recuerdan cuando Antíoco profanó el templo? Dice, deben huir a los montes de inmediato. Será un sufrimiento único en la historia. Y la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente, después de estos días difíciles, habrá señales en el cielo. Van a ver a Jesús viniendo sobre las nubes con gran poder y con gloria. Y Él va a enviar a ángeles para reunir a sus escogidos de todas partes. Y menciona la elección de la higuera. Usa una vez más el ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas, salen hojas. Entonces sabrán que su regreso está muy cercano. Y estén preparados. Declara que nadie sabe ni el día ni la hora. Ni siquiera los ángeles, sino el Padre. Y Él compara el regreso de esos días una vez más, como ocurrió en otra ocasión, en los días de Noé, como los días del diluvio. Por lo tanto, debemos estar listos y esperando fieles, como un siervo sabio que cuida la casa de su amo. Estos eventos lo van a ver bien ustedes con detalles en escatología bíblica. Cuando vean acontecimientos finales, esto lo van a ver perfectamente bien. Y van a entender la diferencia entre la venida de Cristo por sus santos y la venida de Cristo con sus santos. Son dos eventos diferentes. ¿Sí? La venida de Cristo, la venida del Señor, por sus santos, la parusía, el arrebatamiento. Y la venida del Señor con sus santos es el establecimiento milenial acá en la tierra, el milenio. Pero eso lo van a ver después, van a tener tiempo después para hacerse un matete bárbaro en escatología bíblica. Ahora no, ¿de acuerdo? Por eso, acto seguido, lo que el Señor les da es una parábola, otra enseñanza, otra historia acerca de las vírgenes, las 10 vírgenes. Las vírgenes, ¿quiénes eran? Jóvenes, solteras. Se nos habla que había 5 prudentes que llevaban el aceite extra para las lámparas y 5 insensatas que no llevaron el aceite adicional. En épocas neotestamentarias, en las bodas, el novio iba a la casa de la novia a buscarla y la llevaba a su casa propia, donde se llevaba a cabo la ceremonia. Los padres eran los que arreglaban los matrimonios por interés familiar. ¿Vieron? Los que se pusieron de novio hace poco, alguien una vez me dijo, pero ¿cómo los padres se van a meter en el noviazgo? Arreglarle la vida a los hijos y demás. Y yo dije, en realidad, nadie conoce mejor a sus hijos que los padres. Y nadie sabe mejor que los padres que esposo u esposa le conviene, ¿no es cierto? Así que sería conveniente volver a esa época para acomodar a los hijos correctamente, como se debe, siempre con personas de mucha plata, en lo posible, ¿no? No me hagan caso, no me hagan caso, es un chiste, no. Entonces, lo que ocurría es que los padres arreglaban los matrimonios por intereses entonces familiares, y el proceso duraba más o menos un año. Abarcaba un año y tenía 2 partes. Los esponsales era una promesa legal muy seria, el esposorio. Durante ese año el novio preparaba la casa y la novia se purificaba. No es que no hacían nada, hacían algo. Y la celebración final duraba hasta una semana. El matrimonio en esa época de Jesús se dividía en etapas. El acuerdo, es decir, el precio, los padres del novio elegían a la novia, pagaban un precio como un regalo,
a la familia de ella, porque ella tenía que dejar de trabajar para prepararse para la boda. Ahí todo el mundo trabajaba, la mujer también. Y entonces el desposorio era un compromiso oficial, ilegal. Y para romperlo se necesitaba un divorcio formal. La pareja quedaba comprometida por un año. En ese año de espera, el novio entonces se quedaba en la casa de sus padres, el novio construía una nueva casa para vivir. Existía el baño de la purificación. Antes de la boda la novia iba a un baño especial de agua pura. Y el gran día, el novio iba de noche a buscarla, a la novia. Iban en grupo, con antorchas, con lámparas. Por eso se necesitaba aceite adicional. Y llevan a la casa de él para la gran fiesta que duraba entonces varios días. Lo que enseña la historia en realidad es que había que estar preparado para el regreso del Señor. El novio tarda en llegar, 5 vírgenes prudentes llevan aceite extra, 5 necias no la llevan. Y cuando el novio llega de noche, las necias se quedan sin luz y pierden la fiesta. Entonces la historia usa las lámparas y el aceite como una analogía de la vida espiritual. Y el aceite extra habla acerca de la preparación personal, que tiene que ver con la fe y la verdadera consagración. Y la verdadera lección, en realidad, es que no se puede pedir prestada la preparación a otros. Hay que estar siempre listos, porque el día y la hora son desconocidos. Muy bien, ¿vieron qué diferente cultura, ¿no es cierto? Qué diferente cultura. Uno cuando va a pedir la mano de la novia, como se usaba, como se sigue utilizando la usanza actual, ¿no? En realidad no se pide la mano, se pide toda, porque si no, con la mano solo uno no hace nada. Pero antes antes se hablaba de dinero, no me vea con de cosas románticas acá, que la vas a amar toda la vida, que la vas a respetar, no. Acá se habla de dinero, así se formalizaban las parejas. Y ahora, acto seguido, 173 episodio, vamos a la parábola de los talentos, Mateo 25. ¿Vieron? ¿Notaron ustedes la cantidad de veces que las parábolas comienzan con la frase porque el reino de los cielos es semejante a, o es como? Es una comparación, ¿no? Eso es una parábola. Entonces, un hombre rico. Profesor, Sí, perdón que lo interrumpa. adelante. Disculpe, creo que su micrófono está haciendo como un poco de estática. Estoy escuchando un sonido como... ¿Todos ¿Será escuchan usted? eso? ¿Sí? ¿Todos los están escuchando? No, yo escucho perfecto, profe. Ah, ok. Tal vez Alejandra puede ser tu dispositivo. ¿Puede ser mi dispositivo? Voy a tratar de moverme un poquito menos. ¿Ahora se escucha mejor? Yo también lo escucho así, profe, como si esa interferencia. ¿Sí? Sí, pastor, yo lo escucho un poco mejor ahora. Ah, Sí, bueno, de a bueno. rato se escucha con interferencia. Bueno. Bueno, voy a tratar de no Bueno, moverme demasiado. en la grabación usted lo va a poder observar, escuchar cuando ya al final. Bueno, perfecto, Alejandra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Ok. Gracias por la observación. Muchas gracias. Bueno, Bye bye. entonces la historia consiste que un hombre rico, reparte su dinero entre 3 sirvientes y se va de viaje. Entrega 5, 2 y un talento. Una fortuna, según la habilidad de cada uno. Talento era mucho dinero. Los dos primeros que hacen, invierten y duplican sus ganancias. El último que hace, lo escuende, ¿no es cierto? No, lo esconde, ¿no? Esconde el dinero por miedo. Y al esconder por miedo,
el talento es castigado. La entrega da 5, 2 y un talento. 5, 2 y un talento. Miren, por favor, es falso, no es cierto que alguien diga que no tiene talento para nada. Porque aunque sea un talento, tiene. ¿Sí? A cada uno se le reparte según su capacidad, dice. Pero lo puede multiplicar en la ley del uso, como vimos en la otra parábola, ¿no es cierto? Acá se nos dice que les dio 3, según su habilidad. Un talento era una moneda de gran valor, similar a, es un equivalente a 15 años de trabajo, mucho dinero. Pero veamos la actitud de cada uno. A los que le dieron 5 y 2, lo trabajaron, lo invirtieron. Y al invertirlo, sacaron el doble. Y el siervo, con un talento, ¿qué hace? Lo esconde en un pozo por miedo a perderlo. Y el resultado es que al volver el amo, pide cuentas y premia a los que invirtieron. Y fueron responsables, fueron fieles. El último, miren qué interesante, porque esta es una parte que muchas veces se obvia, pero que habla muchísimo de este siervo. Dice, lo llama siervo malo y negligente. Le quita el talento y lo echa afuera. Y la enseñanza principal es que Dios da dones, talentos, habilidades, oportunidades, y Él espera que seamos proactivos y multipliquemos. La vida espiritual, los dones no son para guardarlos, no son para esconderlos, sino para ponerlos al servicio. Pero esto es lo más revelador, quiero decir, lo más revelador. Más interesante, para mí lo más interesante de esta historia, es que el que esconde el talento argumenta diciendo, te conocías que era hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y escondí tu talento. Esa es una clara demostración de falta de fe, pero aún mayor y más importante y más agravante, que no conoce a Dios, porque ese no es el carácter de Dios. Si el amo representa a Dios, Dios no es así. Dios no es severo. Dios no es duro. Esa es la imagen que tienen muchos cristianos de Dios. Tienen esa imagen del Dios castigador, del Dios que es una especie de policía fiscal que está esperando cuando nos equivocamos para castigarnos. Está fiscalizando nuestras fallas todo el tiempo, ¿no es cierto? Es una imagen desdibujada de Dios, no tiene que ver con Dios. Por eso viven no con temor a Dios, sino con terror de Dios. Pero lo más importante es qué hacemos con lo que el Señor nos da. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dio para administrar? Talentos, dones, bienes, ¿qué es lo que hacemos? Habrán oído que el lugar más rico del planeta, ¿cuál es? No son los yacimientos de oro o de metales preciosos o los yacimientos de hidrocarburos como ahí nuestros amigos de Neuquén. Ese no es el lugar más rico del planeta. El lugar más rico del planeta, lamentablemente, es el cementerio, donde están los inventos que nos inventaron, los libros que nos escribieron, las canciones que no se cantaron, las iglesias que no se abrieron. La ciencia avala y concuerda que el ser humano muere muchas veces sin desarrollar todo su potencial. Eso es lo más triste de la vida de un ser humano y mucho más triste para la vida de un cristiano, a quien Dios les otorgó dones. No haber desarrollado todo su potencial, todo lo que Dios puso en su interior
para explotar, para su reino y para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, las ovejas y los cabritos están en Mateo 25, del 31 al 46. Esta es una enseñanza del final de los tiempos, del juicio de alguna manera. Se nos dice que Él va a juzgar a la humanidad y va a separar a las personas en dos grupos. De la misma manera que un pastor separa a las ovejas, que son los justos, de las cabras. Los primeros irán al cielo y los segundos al castigo eterno por ignorar las necesidades ajenas. Miren, interesante. El juez va a regresar con poder y gloria como Rey universal. Esto demuestra que las buenas acciones muestran el amor verdadero. O sea, nosotros tenemos que saber que la salvación produce obras, pero las obras no producen salvación. ¿De acuerdo? Ejemplos de esto es dar de comer al hambriento, por ejemplo. Dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar alojamiento al viajero, cuidar al enfermo, visitar al que está preso. Bueno, no todo es agradable, hay que decirlo. No todo es divertido, eso hay que admitirlo. Pero hay que hacerlo. Les cuento una pequeña anécdota, porque justamente viene a mi mente. Por un tiempo tuve que ir a visitar a alguien que estaba preso, privado de su libertad, en la cárcel de Devoto, acá no muy lejos de donde vivo. Lo difícil y lo humillante que es cuando uno tiene que entrar, por ejemplo, en la cárcel de Devoto hay 3 entradas, 3 puertas. La requisa es terrible, es hasta traumático. Y yo recuerdo honestamente, yo les voy a ser franco y sincero, yo me resistía muchas veces cuando había que ir, no me gustaba ir, pero sabía que tenía que ir igual. Ahora, quiero decirles que hay una satisfacción después del deber cumplido que es inexplicable. Porque cuando hacemos lo fácil, está bien, no nos cuesta demasiado. Pero a veces hay que dar de lo que a uno le cuesta. Tal vez no nos guste mucho hacer ciertas cosas para el Señor, pero hay que hacerlo. Y dice el Señor que todo el bien que se le hace a una persona necesitada, se lo hacemos a Jesús mismo. Eso es lo que dice el Señor. Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, pastor. Bueno. Vamos con otro complot del Sanedrín. Es el Mateo 26, Marcos capítulo 14 y Lucas 22. Estamos cerca de la Pascua. Menciona que ya están cerca de la Pascua. Atención con este dato. Estamos entrando ya bien marcadamente a los días finales, a las horas finales. Dice, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y mientras Jesús decía esto a los discípulos, los ancianos se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que era, ¿quién era? Caifás, y buscaban cómo prenderlo para engañarlo y para matarlo. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya alboroto del pueblo. El próximo episodio es el de María de Betania, que unge a Jesús. Otro episodio que a mí me encanta y me emociona muchísimo. Mateo 26, Marcos 14, Juan 12. Bueno, acá tenemos diferentes perspectivas de un mismo relato. Mateo dice que estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, Juan dice
Le hicieron allí una cena, Marta servía como siempre y Lázaro estaba en la mesa con él. Y Marcos dice que vino una mujer con un vaso de perfume de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso, se lo derramó sobre la cabeza. Y Juan dice, entonces María, da el nombre, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de ese perfume. Vieron que hay alteraciones en el relato, ¿no? Otra vez, no hay uniformidad, pero hay unidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante acá en este relato, en este episodio? ¿Qué es lo más importante? Lo verdaderamente importante es que hubo una adoración espontánea de una mujer que cambió todo el ambiente, alteró el ambiente, se llenó de un perfume. Marcos dice, hubo algunos, Mateo dice, los discípulos se enojaron por el desperdicio de ese perfume, porque se podía haber vendido y dárselo a los pobres. Y Judas, que ya empieza a nombrarse el nombre de Judas, le puso precio. ¿Por qué no lo vendemos? A 300 denarios y se lo damos a los pobres. Y acá Juan revela algo, que lo dijo ¿por qué? No porque quería cuidar a los pobres, sino porque era el que sustraía de la bolsa. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué tienen ahora interés en los pobres? En este momento se le da por tener empatía con los pobres. Ahora les agarró el ataque de la justicia social, ¿no es cierto? Como si antes no hubiera habido pobres. Bueno, me hacen acordar a los políticos un poco, ¿no? Entonces el Señor le dice, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho esta. Siempre tendrán pobres. No es una resignación de parte de Jesús, ¿eh? Está diciendo Jesús algo que es una realidad. Siempre tendrán a los pobres con ustedes. O sea, siempre van a tener oportunidad de ayudar a los pobres. Siempre. Siempre van a tener oportunidad de hacerle el bien. Pero a mí no siempre me tendrá. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. Y donde se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho en memoria de ella. ¿Qué fue lo que hizo María en realidad? ¿Qué fue lo que hizo? Un acto profético. Fue un acto profético porque recuerden, cuando van las mujeres al sepulcro a la mañana, iban pensando quién nos moverá la piedra, porque ¿a qué iban las mujeres? A ungir el cuerpo de Jesús. Lo que hizo María fue adelantarse a lo que la costumbre judía hacía y lo ungió antes. Por eso no hizo falta después ungir a Jesús, porque María ya se había anticipado, ya lo había hecho. Bueno, comienza la trama de Judas porque planea la traición. Mateo 27, Marcos 14, Lucas 22. ¿Por qué razón Judas traicionaría a Jesús? ¿Por qué lo haría? Humanamente, sabemos que fue profetizado, sabemos que tenía que... Pero ¿por qué haría algo así Judas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué alguien tendría intenciones de entregar, de traicionar y de matar a alguien como Jesús? Porque su Era corazón ambicioso, nunca creyó en él. Ujú, porque para que se cumpliera la profecía. ujú. Yo te quiero hacer una consulta del Sí, anterior, si puede ser. sí. Cuando habla de los discípulos, no se refiere a los 12, se refiere puede ser 70 que lo seguían.
Porque no eran solamente los 12 que tenía como discípulos. ¿Entiendo bien o me estoy confundiendo? Es una buena pregunta. No lo podemos saber eso, Cristian. Ah, Normalmente él tenía más intimidad con el grupo de los... con Viste los que tenía 12. círculos, tenían círculos. Sí, sí. Los 12, primero, los 70, los 12 y los 3. Para algunas ocasiones especiales iba con los tres intimidaba con los tres y le mostraba cosas, milagros y le enseñanzas a los tres. Y los doce eran básicamente los que estaban permanentemente, mayormente. No se habla Claro. mucho de los 70, no se habla Por mucho de eso los es 70. que me llama la atención, como decías Sí, recién, sí, ¿no? Justo esta sí, justicia social que les surge de repente, entonces digo, y bueno, capaz que eran parte de sí, estos 70 discípulos donde algunos empezaron a discrepar y decir, bueno, ¿qué pasa? Porque como si vos no se los mencionas después. claro, claro. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, ¿por Profesor, qué? Sí, tengo una duda ahora que Cristian habló eso. sí. Los 70, ¿no es después del libro de los Hechos, cuando los manda a ir a predicar a Samaria, Judea y todo eso? ¿No es ahí donde entran los 70? No, esos son los 120 que están en el aposento. Ah, Ahora, Cuando viene la promesa del Espíritu Santo en el aposento son 120, pero en realidad tendría que haber sido 500, están faltando 380, porque pero fueron, cuando ora que se vení, que les pide oración, son los 12. perdón, ¿qué Que cosa? juega. Repetime la pregunta, por favor. ¿Cómo? ¿Me podés repetir la pregunta otra vez, por favor? Lo último que dijiste. ¿Alguien la escuchó? Para que me No, la... creo que se trabó. Sí, sí, Ahí sí. está, ahí volvió, ahí volvió. Sí, bueno, bueno, evidentemente. ¿Podés escribirla, por favor? ¿Sí? O la próxima. La próxima la resolvemos o la aclaramos. Pero ¿por qué bueno, sabemos el corazón de Judas, sabemos quién era, pero ¿por qué iría o querría entregar, ¿no?, al Señor? Tipo, evidentemente, un perfil de un tipo muy ambicioso, con una psicopatía interesante, ¿no? La Biblia no explica el motivo, la verdad que no lo explica. Zacarías lo predijo, que el precio por el cual iban a entregar a Jesús serían 30 piezas de plata. El rey David escribió en el Salmo 41:9, sobre un amigo cercano que comía su pan y lo traicionaría. Se puede teorizar. Tal vez Judas estaba esperando un reino terrenal, como muchos, incluso algunos otros discípulos. O tal vez pensó que usaría el poder para librarse de los líderes religiosos. Dice, tiene tanto poder que no van a lograr hacerle demasiado daño, ¿no es cierto? Tal vez. Son hipótesis. Lucas comienza el relato con una declaración contundente. Dice, y entró Satanás en Judas. La traducción eh, del lenguaje actual dice, entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariotes, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Sería una mejor explicación, ¿no es cierto? Y el acuerdo consistía en cómo lo entregaría, básicamente, a cambio de las 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo, según Éxodo 21. Desde ese momento solo buscaba una oportunidad para entregarlo. Y ahora viene uno de los episodios más lindos para nosotros, que es la cena, o mejor dicho, la preparación de la cena del Señor, como llamamos nosotros, pero me gusta llamarla la cena de recordación. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22. Pascua y panes ácimos o sin levadura originalmente eran fiestas separadas y consecutivas. En la época de Jesús pasaron a ser una sola, y en conjunto, una sola fiesta y en conjunto, que duraban 8 días. Y como bien sabe, lo que se conmemoraba era la Pascua.
La Pascua era la liberación de la esclavitud en Egipto, Éxodo capítulo 12, y el elemento principal en la comida era el cordero sacrificado, cuya sangre protegió a las familias hebreas. ¿Se acuerdan que pintaban los dinteles para que el ángel pasara? Por eso es Pascua, Pesaj, pasar de largo, es cuando el ángel pasó por arriba de las casas que estaban con la señal de la sangre. Y viendo los discípulos a Jesús, fueron a preguntarle dónde preparaban la cena de la Pascua, y Jesús les dice que sigan a un hombre con un cántaro de agua hasta una casa. ¿Se acuerdan lo que mencionamos acerca de la Biblia queer hace unas cuantas clases atrás? ¿Se acuerdan la Biblia queer que les Sí, mencioné? La Biblia inclusiva, ¿sí? Bueno, este es otro pasaje que toman en la Biblia queer como inclusivo, argumentando que el hombre que llevaba el cántaro de agua era de condición homosexual. ¿Por qué? Porque solo las mujeres llevaban aguas en cántaros. Era, digamos, una costumbre que solamente hacían las mujeres. Bueno, entonces dice Jesús, allí van a pedir el salón, pídanle el salón principal al dueño, y los discípulos encuentran todo exactamente como Jesús les había dicho. Y el pasaje relata estos preparativos para la última cena, o la cena de recordación. Y en la antigua cultura, en Jerusalén, las mujeres entonces transportaban agua en pozos, en jarros. Y la verdad que ver a un hombre haciéndolo era inusual. Y por eso es que llama tanto la atención. Ahora, no podemos afirmar que el hombre era de condición homosexual, ¿no? Como afirman muchos, porque no lo dice. Simplemente es mera especulación. El acto seguido al lugar de la preparación de la Pascua es el lavamiento de los pies. Juan capítulo 13. Toda cultura tiene un círculo social. En toda cultura hay un círculo social. Los encargados de lavar los pies en Palestina eran los siervos de los siervos. O sea, los de baja condición, los de muy baja condición social. Porque la costumbre de lavar los pies era que en Palestina, al sentarse a la mesa, no era como lo hacemos nosotros. Yo tenía una imagen, a ver si la puedo rescatar acá. Ténganme paciencia un minutito, porque no puede ser. A ver. Bueno, tenía una imagen de la cena del Señor por Leonardo da Vinci, donde es la cena que usualmente vemos nosotros en muchas ilustraciones, muchas fotos, que tiene que ver con los 12 sentados en una mesa, pero una mesa como las nuestras, mesa de comedor, ¿no es cierto? Las mesas altas, las mesas normales. ¿Vieron esa pintura, esas fotos? ¿La vieron? Sí, seguramente. En la cena del Señor. Pero en Sí, Pastor, realidad, la vi. claro, en realidad no era así. Las mesas eran unas mesas bajas, muy bajas, tipo ratonas, las que vemos nosotros que son más bajas todavía. Y la gente en Palestina de la época de Cristo no se sentaba con sillas, sino que usaba cojinetes o almohadones. Y lo que hacían era reclinados, así como de costado, y así es como comían, sobre el lado izquierdo. Y se comía con la mano. Con lo cual, si estaban reclinados hacia un costado, los pies le daban a la otra persona cerca de la cara, ¿no es cierto? Esa era una forma en que se comía o se sentaban a la mesa. Y si no, sentados, cruzados de piernas sobre
el cojinete o el almohadón, pero descalzos también. Entonces, una costumbre de educación era lavarse los pies, porque recuerden, además, los pies en Palestina, con el calor y el polvo, pueden imaginar en qué condición, ¿no?, estaban. Y para sentarse a la mesa debían entonces lavarse los pies. Eso lo hacía entonces el sirviente de los sirvientes en una casa. De manera que sentarse en una mesa en Palestina no era simplemente para comer también. Era una experiencia. Nosotros como familia, nosotros por ejemplo, para entender lo que ocurría en una mesa en Palestina, es lo que debería ocurrir en una mesa con nuestra familia. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, en mi familia, ¿no? Permítanme ser un poquito autorreferencial en esta parte. No nos sentamos a comer, nos sentamos a vivir una experiencia. No hay televisión en nuestra casa, en nuestro comedor no hay televisión, porque lo que hacemos es sentarnos a compartir un momento, no solamente a comer. Después, además, comemos. Entonces, la experiencia en una mesa en Palestina tenía que ver con eso, y eso es lo que Jesús está de alguna manera promoviendo. Lo que hace Jesús, lo que va a hacer Jesús, es mostrarle a sus seguidores lo que tienen que hacer entre sí. Miren, el que lava los pies de los discípulos es el mismo que puso las estrellas en el firmamento con sus manos. Es el mismo que contorneó las montañas más altas. Ahora está lavando los pies sudados, sucios, de sus discípulos. Y les anuncia que Judas lo va a traicionar. Y esto demuestra de alguna manera que él tiene el control del destino, toma el lugar del siervo, purifica, de alguna manera es símbolo de limpieza espiritual. Cuando Pedro rechaza que Jesús le lave los pies, Jesús le advierte que eso es necesario para tener comunión con él. La advertencia de la traición surge porque Jesús ya sabe que Judas Iscariote lo va a traicionar. Y déjeme decirles algo muy importante. Yo investigué, leí muchas veces estos pasajes, muchísimas veces. Cada detalle. Fui al original, al interlineal. En ninguna parte vi o entendí o está escrito que Jesús no le lavó los pies a Judas. Jesús actúa con amor hacia él hasta el último momento. Bueno, esto demuestra que él tiene el control absolutamente de todo y que no es un accidente. Todo lo que ocurre va a estar bajo el control y la providencia divina. ¿Amén? ¿Amén? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta aquí llegamos entonces. Hasta aquí llegamos. Nos queda muy poco. Estamos en el episodio ya 170 y pico, ¿no? ¿180? Este es el 100... A ver si veo bien. 179 quedamos. 179, casi 180. Gracias, muchas gracias. Miren, terminen de leer el libro con la Biblia. Entonces, la próxima clase, como dije bien, tienen el parcial y vemos los últimos eventos, no la otra semana que tienen el receso, sino la próxima. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengan, como siempre les digo, anoten
y después lo resolvemos en clase. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu verdad. Gracias por darnos el honor y el privilegio de elegirnos, de escogernos, de ser tus hijos. Y además de darnos el privilegio y el honor de poder servirte. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que tengan una buena semana guiados por tu Espíritu Santo, que ellos puedan servir en las capacidades que vos les diste para servir y que puedan buscar la oportunidad de expresar tu persona, Señor, y de extender el reino. Señor, bendecilos en gran manera hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Buena pastor. semana para todos. Dios les bendiga mucho. Igualmente, bien. pastor. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.